Ahora damos paso a Tessy Torres, que nos va a presentar sobre cómo está trabajando ahora el OEFA, nuestro organismo de fiscalización ambiental. Buenos días, gracias a los organizadores por la invitación y a ustedes por estar presentes. Mi presentación está enfocada en esta cara de la moneda a la que hizo referencia Rafael, que es precisamente obtener este licenciamiento social que se ve tan afectado por la conflictividad, ¿no? Y quiero mostrarles de qué manera la fiscalización impacta directamente en el conflicto. Para empezar, lo que vamos a ver es la situación en la que nos encontrábamos en septiembre del 2016, que es cuando precisamente iniciamos esta gestión. En primer lugar, teníamos que tener en cuenta cuál era el rol que la OEFA debe asumir con relación al sistema de evaluación y fiscalización ambiental, que lo que significa es que hay diversas entidades de diversos niveles de gobierno que tienen la función de fiscalización ambiental. Y el OEFA, como ente rector del sistema, es quien debe garantizar que dichas entidades hagan su labor de manera efectiva. Esto luego vamos a ver cómo se vincula con el tema de la conflictividad. Por otro lado, como ustedes bien saben, tenemos competencias en diversas materias, como minería, industria. Este año asumiremos todas las funciones de Produce, el subsector hidrocarburos, minería, pesquería y además algunas otras competencias que nos están siendo transferidas, ¿no? Aquí el tema quizás más relevante para ustedes es el tema de la posibilidad de sancionar a las consultoras en la medida en el que el trabajo de elaboración del instrumento de gestión ambiental no sea el adecuado. Tenemos la potestad de sancionar y eso es lo que próximamente vendrá. El otro tema, a septiembre del 2016, era la presencia de los conflictos socioambientales. 119 conflictos socioambientales identificados en los que de lo que se trataba era que autoridades y la propia comunidad habían traído a alguna mesa al Estado y a sus diversas autoridades a partir de la percepción que ellas tienen respecto a la calidad del ambiente, que ha afectado no solamente su modus vivendi, sino incluso su salud. Por otro lado, teníamos información al nivel del OEFA que no era debidamente utilizada, ¿no? Acá lo que ustedes están viendo en color rosado es una evaluación que se había hecho desde el 2011 en un ámbito territorial determinado. Estos datos son reales. En lo que, como ustedes pueden apreciar, en el 2011 ya había algunas alteraciones producto de emisiones de material particulado y de plomo. En el 2015, la evaluación en esa misma zona presentó mayores elementos, incluso la presencia de cadmio. En el 2016, evidentemente, ante una falta de control en las emisiones en el aire, ya esta situación se trasladó al suelo. Estamos hablando de un mismo ámbito territorial. Por el lado de la supervisión, cuando consultamos cuáles son los resultados de la supervisión de las empresas que podrían estar generando ese impacto, el resultado era que por un lado no había ninguna observación o los incumplimientos que se habían identificado no tenían ninguna vinculación con estos resultados, ¿no? Como muchos de ustedes saben, los resultados que mostraban las supervisiones podrían encontrar responsabilidad, pero esas estaban vinculadas a temas menores, ¿no? Mal manejo de residuos domésticos, en fin, una serie de situaciones que en realidad no permitían identificar quién era el responsable de esta situación real. En lo que se refería a la gestión de la fiscalización ambiental propiamente dicha, el promedio entre la supervisión y la emisión de la resolución de primera instancia del eventual procedimiento sancionador tomaba 3 años. Los expedientes en trámite eran 11.185 y estos expedientes o casos pendientes por concluir datan del 2012. ¿Esto qué significa? Que alguna situación que podría haber estado afectando a determinada comunidad recibe respuesta después de muchísimos años, cuando incluso el deterioro se sigue manteniendo, porque la alternativa que tenía el OEFA era trasladar a la última etapa del procedimiento, es decir, el sancionador, la emisión de la medida correctiva, que era la que usualmente se utilizaba para corregir estas conductas infractoras. ¿Qué cosa es lo que hicimos frente a esta realidad? En primer lugar, asumir que la gran tarea que tenía el OEFA era
definir cuál era la situación detrás de estos 29 espacios de diálogo activos en los que, como decía, la población había exigido al Estado que se siente a solucionarle los problemas que consideraban un impacto ambiental negativo y que afectaba incluso la salud de las personas. Recordemos que hay unos escenarios en los que ya la Autoridad de Salud había identificado que efectivamente había una situación de impacto en la salud de las personas que vivían en estas comunidades, pero hasta la fecha nadie se había ocupado de identificar quién era realmente el responsable. Entonces lo que hicimos fue destinar todos los recursos de supervisión a indagar qué cosa es lo que estaba sucediendo en estos espacios de diálogo respecto de nuestros administrados. ¿Realmente ellos son los causantes de la contaminación? Y si lo son, ¿qué cosa es lo que se ha hecho respecto de ello? Adicionalmente, hay que tener en cuenta que precisamente en estos mismos escenarios de conflictividad están presentes los proyectos que esperamos todos se impulsen entre el 2018 y el 2022, con lo cual era clarísima la agenda de, desde la fiscalización, abordar la problemática socioambiental en estas zonas de conflicto. Adicionalmente, como sabemos, en estos espacios, como por ejemplo en este ejemplo, el río Rímac, las actividades que estarían impactando no solamente son las atribuibles a aquellas empresas que están bajo la competencia de OEFA. Hay una serie de actividades que tienen a otro fiscalizador ambiental como responsable. Y en esa medida no es suficiente que nuestra actuación en esas zonas y ámbitos de conflicto socioambiental solo nos ocupemos de la fiscalización ambiental nosotros, sino es importante traer a la tarea a cada una de las entidades responsables de esas otras actividades que podrían estar generando conflictos. En lo que se refiere a la construcción de confianza, que era un punto fundamental, ¿no? La primera tarea era realizar una fiscalización que sea realmente oportuna en cuanto a su intervención en el control de del impacto negativo que se podría estar generando. A la fecha hemos emitido 41 medidas preventivas, en realidad les llama la norma medidas preventivas, pero eso desnaturaliza su sentido porque la medida lo que ordena es la paralización a partir de la afectación real que se está produciendo en ese momento. Y como digo, hemos emitido 41 medidas de ese tipo en la etapa de supervisión. Es decir, ahora nosotros no esperamos el procedimiento sancionador y eventualmente la medida correctiva que se dicte para controlar esta afectación que está sucediendo y que resulta evidente, ¿no? Estas medidas solo se imponen ante situaciones de afectaciones graves y concretas. Si vemos 41 medidas, en un año aproximadamente habríamos puesto una medida por semana. Esto evidentemente demuestra que hay un impacto en las diversas actividades. Esto no solo es minería, esto es industria, es pesquería, es minería y hidrocarburos, en la que efectivamente la fiscalización no ha actuado de manera rápida, con lo cual no solamente genera el daño de la afectación al ambiente, sino la percepción de esa ciudadanía que está viviendo esta realidad y no ve una actuación rápida del Estado. En lo que se refiere a la gestión propiamente dicha, estamos comprometidos en que las supervisiones que hayan iniciado desde el 2017 concluyan los 45 días de cada actuación que sea necesaria para determinar si efectivamente hay o no indicios de infracción, y a fines de este año todo el pasivo, es decir, todos los expedientes de supervisión hasta el 2016 van a haber concluido. A la fecha, de los 6.000 y pico informes que estaban pendientes, solo nos quedan 356 en minería y hidrocarburos, pero estamos seguros de concluir con este pasivo a fines de este año, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la respuesta de si efectivamente la empresa a la cual se le ha supervisado es responsable de algo va a estar definida. Hasta ahora nosotros emitimos informes que nos pide el Congreso, que nos piden las autoridades comunales, diciendo que aún no podemos determinar si es que tal o cual empresa es responsable, y eso definitivamente no contribuye sino a incrementar ante la duda el grado de conflicto. Por eso, fundamental, en diciembre nosotros vamos a tener solo pendientes los informes de supervisión que se hayan generado
de esa actuación de supervisión en diciembre del 2018. Y esta es la garantía que les damos desde la fiscalización en adelante. Por otro lado, tenemos un deterioro de esta actuación tan tardía de la fiscalización y que se evidencia en la percepción de las comunidades en estas zonas de conflicto respecto a la OEFA. Por eso era tan importante involucrarnos con ella para realizar un trabajo en conjunto, y esto es lo que llamamos la evaluación ambiental temprana. Como sabemos, las empresas realizan un trabajo de elaboración del instrumento de gestión ambiental que luego es sometido a una evaluación por parte de SENACE, y cuando ya la empresa está en operación, especialmente en algunos proyectos en los que pasan de exploración a explotación, nosotros en el ejercicio de nuestra función de vigilancia hacemos un monitoreo participativo en el que involucramos a los ciudadanos, no solamente a las autoridades, sino a cualquier ciudadano de a pie. En la difusión de la convocatoria es masiva y pública, y ellos son los que participan de las tareas de monitoreo de los diferentes componentes del ambiente, ¿no? Aquí lo que hacemos es un levantamiento de muestras de suelo, de agua, de sedimentos, de los recursos naturales que hay en la zona de influencia del proyecto, y en este proceso nos acompaña tanto la empresa como la comunidad, ¿no? La idea es, a partir de esto, primero tener información cierta de cuál es el estado de la calidad del ambiente, porque como sabemos hay diferentes factores que podrían estar contribuyendo en su afectación y no necesariamente la actividad de la que se trate. Y en segundo lugar, que nos conozcan como autoridad, y en la manera que la comunidad misma se involucra en este proceso, tiene más confianza en los resultados. A la fecha hemos hecho 10 evaluaciones tempranas y los participantes que hemos podido congregar han sido 728. En lo que se refiere a la calidad del trabajo con el que hacemos, es importantísimo que todo lo que pretendemos alcanzar tenga determinado estándar, que se documente, que tenga evidencia. Es por eso que para nosotros es muy importante la participación en este concurso que promueve Ciudadanos al Día, que es el de buenas prácticas gubernamentales, en el que en el concurso del año 2017 hemos participado con 2 experiencias, justamente las que le he mencionado, la de evaluación temprana y la medida de imposición de medidas administrativas en la etapa de supervisión, que fueron experiencias que registramos desde septiembre, que iniciamos la gestión, a marzo, que es cuando uno tiene que participar, presentar las propuestas en el concurso, y fuimos reconocidos como buenas prácticas en fiscalización ambiental efectiva, en la categoría de fiscalización y en la categoría de relación con la prensa, porque también hemos hecho un trabajo muy interesante de que estas medidas que hemos venido imponiendo en algunos escenarios, en particular en Puno, sea debidamente transmitido a través de los medios de prensa locales a la ciudadanía. Todo esto enmarcado en el tema de fortalecimiento de la autoridad fiscalizadora. ¿Cuál es nuestra agenda pendiente? En primer lugar, mejorar la oportunidad, calidad y cobertura de la supervisión. ¿Esto qué significa? Incluir las herramientas tecnológicas en el trabajo que realizamos. Nosotros en ese sentido estamos en 0 uso de tecnología en lo que se refiere al ejercicio de la supervisión. Evidentemente, estos sistemas lo que nos van a permitir es ampliar cobertura, garantizar que podamos actuar cuando corresponde de manera rápida. Recordemos que ahora que asumimos, por ejemplo, escenarios como industria, ¿no?, que es mucha actividad, muchos administrados, incluso la informalidad, ¿no?, requiere ser asumida con mucha responsabilidad de parte de nosotros. Mejora de la información para la toma de decisiones, alimentar los sistemas de información georreferenciada, el CIA, el CINIA, porque esto no solamente debe ser una información de cara a la fiscalización y de identificar quién puede ser responsable de tal o cual hecho, sino que debe nutrir los diferentes tomas de decisiones de políticas públicas y, sin ninguna duda, un mayor conocimiento de la comunidad en general sobre cuál es el estado del ambiente. Y finalmente, la contribución de parte nuestra en lo que la evaluación ex post de la regulación, ¿no? En el círculo de regulatorio, la etapa de monitoreo, fiscalización y retroalimentación del sistema son fundamentales. ¿Por qué? Porque inicialmente cualquier propuesta normativa se hace en un escenario de experimentación. Al final de cuentas es la fiscalización la que
determina si es que el logro del objetivo de política pública se va a alcanzar o no. Y en ese sentido tenemos que incorporar como parte de la tarea de fiscalización esa retroalimentación. Y en ese sentido quedamos a disposición de cualquiera de ustedes que haya identificado cualquier oportunidad de mejora para coordinar con los sectores. Como decía el viceministro, tenemos una comunicación muy fluida para lograr el cambio normativo que sea requerido. Y para terminar, solamente comprometerme para que permitir que a partir del ejercicio de la fiscalización efectiva y razonable podamos construir ese escenario y las condiciones para que las inversiones que todos queremos y necesitamos sean realmente viables. Gracias.